índice de protección hidrológica, ¿sí? Este índice de protección hidrológica lo que nos indica es cómo está protegida la cuenca frente a eventos extraordinarios, o sea, lluvias extremas, cómo está protegida o cuál es el grado de protección que le da la vegetación a la cuenca. Entonces, para hacer este cálculo de este índice, hay una parte de campo y una parte de gabinete. Yo le voy a empezar a proyectar y de ahí vamos a ir viendo. Entonces, como les digo, hay una parte de campo y otra de gabinete y está enfocada en dos cosas, en el obtener datos de la pendiente del terreno y además de la cobertura de la vegetación. Entonces, acá tenemos, vamos a abrir ¿sí? Lo voy a cerrar y lo voy a hacer un poquito más grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que vamos a ver hoy, vamos a trabajar con dos unidades de vegetación en una cuenca, en la cuenca del río San Lorenzo, así se llama. En esta cuenca vamos a ver que vamos a trabajar con dos unidades de vegetación. Con el bosque húmedo y con el bosque seco, ¿sí? Que dice ahí. El bosque húmedo es el que está ubicado en laderas más húmedas, con exposición sur y mayor densidad de copas y una buena cobertura herbácea y arbustiva. Las especies características son el laurel de la falda, el nogal, palo barroso, orco civil, tipa blanca, orco mato, el ceibo y tiene una superficie de 304 hectáreas. Y el bosque seco, que está ubicado en las laderas más secas, con exposición norte, con menos densidad de copas, y las especies típicas son el ceibo, la tipa blanca, la espina corona y el nogal, y la superficie es de 263 hectáreas. ¿Sí? Entonces, para calcular este índice de protección hidrológica que se llama IPH, ¿sí? Lo que necesitamos tener de datos es la unidad de vegetación y la cobertura y la pendiente, ¿sí? Lo que se hace en el campo es lo que vemos acá, lo estamos viendo acá. Esto que vemos acá es una parcela, se arma una parcela que consta de 3 transectas. Ve que acá hay 1, 2, 3. Y cada transecta está separada una de otra por 120 grados. O sea que yo voy al campo, me centro en un punto y empiezo a medir 120 grados y pongo mi transecta. Otro 120 grados, otra transecta y otro 120 grados, la tercera transecta. ¿Sí? Eso es lo que hago en el campo. Cada una de estas transectas mide 25 metros de largo, ¿sí? Cada una mide 25. Entonces, en cada metro, ¿sí? En cada metro voy a ir realizando la toma de datos, ¿sí? ¿Cómo va a ser esa toma de datos? Ahora les muestro, ¿sí? Ay, no, mira acá. Entonces, acá tenemos las transectas, las parcelas del bosque húmedo. Acá dice, vamos a correr un poquito, esto vamos a ocultar, ahí está. Dice, bosque húmedo, transecta 1 y el valor de la pendiente, 19, ¿sí? Y fíjense en que acá tenemos 25, que son los 25 metros de cada transecta, ¿sí? La parcela es bosque húmedo y tenemos la transecta 1, acá tenemos la transecta 2 y la transecta 3 y sus respectivas pendientes, ¿sí? ¿Cómo tomo ese valor de la pendiente? Cuando estoy acá en el centro y quiero tomar la pendiente de esta transecta con un clinómetro, ¿sí? Con un clinómetro me da el dato de la pendiente, de ahí lo saco. Y además la planilla, fíjense en que acá marca el tipo de estrato que puedo tener en mi transecta. Los estratos pueden ser arbóreo, que es lo que está relacionado a los árboles, el arbustivo, que son todos los arbustos,
herbáceas, todos los pastos, pastizales, suelo desnudo y roca. Entonces, qué es lo que hace o cómo se hace? Ahora lo voy a mostrar. ¿Cómo obtengo y qué significan cada una de estas X? ¿Sí? Voy a borrar de acá. Inicio. Entonces, supónganse que esta es mi transecta. Ay, ahí está. Entonces, lo que yo quiero hacer es, cada metro, supónganse que hay metro, acá es otro metro, y así. Este es el suelo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que hacer, no sé cómo puedo hacer acá, no, es que no es en el PowerPoint, perdón, es en el Paint, perdón. Ahora sí. Entonces, lo que quiero hacer es, a ver, vamos a hacer con este. Acá tengo, uy, esto está muy grande, está muy grande. ¿Por qué está tan grande? Ah, ya lo vi. Entonces, por ejemplo, este es el suelo, ¿no es cierto? Y podemos tener, acá lo vamos a hacer, esto es lo herbáceo, ¿sí? Los arbustos, esto parece el gráfico de esos de silvicultura, donde tenemos distintos estratos. Bueno, y los arbóreos, con los supercopa. Creo que no elegí un lápiz, creo que elegí un crayón. Bueno, entonces, ¿qué hago? Ve, ahí ya tengo y tengo suelo. Entonces, tengo el suelo, lo verde, lo herbáceo, lo negrito, lo arbustivo y lo más grande en verde, lo arbóreo. Entonces, si volvemos acá, ¿qué decía? Bueno, yo tengo que armar una parcela que está constituida de 3 transectas. Cada transecta está separada en 120 grados y cada transecta tiene 25 metros. Cuando yo les mostraba esta planilla, acá están los 25 metros y cada una de estas crucecitas que vemos acá se llaman toques, ¿sí? ¿Cómo tomo ese toque? Por ejemplo, vamos a agarrar con este otro lápiz, yo voy a tirar mi transecta, o bueno, tiene que ser más ahí está, vamos a hacer así, más fácil. Esta va a ser mi transecta de 25 metros y cada metro, ¿sí? Supónganse que acá sea el metro 1, ahí. Entonces, yo lo que hago en mi metro 1, a ver, en mi metro 1 hago como una proyección. ¿Qué es una proyección? Es agarrar, yo estoy parada acá en el metro 1, que sería este. Entonces, por ejemplo, yo me paro ahí y veo, ¿por qué toco? Ah, ahí, bueno, es una línea. Entonces, en ese metro yo digo, bueno, esa línea imaginaria, ¿qué está tocando? Por ejemplo, en este caso toca el arbusto y el arbóreo. Entonces vengo a mi planilla y digo, bueno, en el punto 1 toca arbusto, perdón, bueno, en este caso no es así, ¿no? Sería arbóreo y arbustivo, ¿no es cierto? Ahí estoy tocando, no toca, fíjense, no toca lo herbáceo, toca solamente el arbusto y el arbóreo.
Entonces, en mi planilla coloco la X, arbóreo y arbustivo. Voy a cambiar para que quede como estaba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy al metro 2. Profe, ¿no Que, importa la copa? Si lo toca. o sea, si la toca, nosotros decimos que es arbóreo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, una puede estar parado acá, mira y hace la proyección. Y a lo mejor puede tocarte como en este caso, acá, en donde solamente toca el arbóreo y no toca ninguna de las dos copas. ¿Sí? Entonces solo arbustivo. ¿Me entendés? Ah, sí, profe. Entonces, si lo toca, ya lo cuento. Ya lo tengo que colocar en mi planilla. Ah, bien. Por ejemplo, acá te toca el herbáceo y el arbóreo y no el arbustivo. Todo depende de dónde cae mi metro, porque yo lo hago en el metro 1, en el metro 2, en el metro 3. O sea, por eso la metodología dice metro a metro. ¿Sí? Entonces, de hacer esto, es que yo obtengo estas planillas. ¿Sí? Por ejemplo, en el metro 1 la proyección, o sea, esto que decimos que toca es como una línea imaginaria, ¿no? O sea, agarramos y vemos si toca la copa del árbol, si toca el arbustivo, el herbáceo, ¿sí? Entonces acá, fíjense en que tenemos las planillas. Tenemos estas tres que tenemos acá son de bosque húmedo, o sea, una parcela, y tenemos las tres transectas y sus pendientes. Entonces, fíjense en que en el punto 1 tocó arbustivo herbáceo, en el punto 2 herbáceo suelo desnudo, en el 3 arbustivo herbáceo, y así sucesivamente tenemos todos los toques, todos los análisis de cobertura que se hicieron, ¿sí? Para cada una de las pendientes. Entonces, perdón, para cada una de las transectas. Entonces acá tenemos bosque húmedo y después tenemos la unidad de bosque seco, también tres transectas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula este índice de protección? Bueno, este es el dato de campo. Ve ahí dice dato de campo. Ahora vamos a ir a una planilla resumen, se dice. Esta planilla resumen, vamos a tener una planilla por cada unidad de vegetación o parcela en este caso. O sea que vamos a tener una para bosque húmedo y otra para bosque seco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a ir completando? Por ejemplo, para la transecta 1, ¿cuántos toques tenemos en el estrato arbóreo? O sea, vamos a transecta 1 y queremos ver acá. ¿Sí? ¿Cuántos toques tuvo el estrato arbóreo? ¿Tuvo toques o no? Cuando yo hice mi análisis de cobertura. ¿Toqué un árbol, digamos, con mi proyección? ¿Qué dice acá en la planilla? No, no, profe. No, dice 0 ahí, perfecto. Muy bien, Araceli. Entonces acá pongo 0. Ahora vamos al arbustivo. En el arbustivo, ¿cuántos toques tengo? 9. 9, ¿sí? Entonces ponemos acá 9. En el caso del herbáceo tenemos 24, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner 24. Y en el caso del suelo desnudo tenemos 17 veces que tocó el suelo desnudo y en roca 3. Entonces ponemos 3. Eso es para la transecta 1. Para la transecta 2 tenemos 25, 13, 25 en arbóreo. Entonces vengo acá, 25. En arbustivo, ¿cuántos toques tengo? 13. Entonces pongo 13. ¿Y En esa el herbáceo, roca, profe? ¿ah? ¿Y la roca? Sí. ¿Por qué lo pongo? No sé, ahí dice Porque roca. también, sí, porque también la considera, porque ya vamos a ver ahora, bueno, me adelanto un poquito, después trabajamos con este tipo de tabla en donde tiene una categoría de suelo y también, bueno, considera como si fuera roca, ¿sí? Entonces, por eso acá
también por ahí, volviendo al gráfico, a lo mejor en mi metro, en alguno de los metros que yo tenía, era acá. Ay, espera, se hizo. Por ejemplo, mi transecta era acá y solo toca el suelo desnudo. Entonces lo tengo que anotar, porque aparte, en este índice lo que nosotros queremos saber cuán protegida está la cuenca frente a la erosión del suelo. Entonces sabemos que si el suelo no tiene vegetación, es más propenso a sufrir erosión, ¿cierto? Mientras el suelo esté más cubierto, mejor, porque cuando llueve, la gota de lluvia impacta sobre la copa del árbol o sobre el arbusto, sobre el pastizal, y llega al suelo con una velocidad o una capacidad erosiva menor a que si llueve y golpea directamente el suelo, la erosión, la probabilidad de erosión es mayor. Entonces, por eso nosotros acá también consideramos el suelo desnudo y la roca, porque como vamos a ver más adelante, vamos a necesitar sacar estos porcentajes para comparar con esa tabla que tenemos. Por eso es que se agrega suelo desnudo y roca. ¿Sí? Acá, no sé, Alan, ¿te quedó medio claro? Sí, profe, ahora sí. Bueno, entonces acá el herbáceo tuvo 22 toques y el suelo desnudo 1 y roca 0. Finalmente vamos a la transecta 3, que sería esta. Arbóreo tiene 24. No sé si ustedes tienen el Excel también, lo pudieron descargar, pero sería bueno que lo vamos haciendo juntos. Arbustivos 14, herbáceo. ¿Cuánto hay del herbáceo? 24. Suelo desnudo, 0 y roca 1. 0 y 1. Entonces lo que hice acá fue transcribir los toques, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es la suma total. Estos son en la parcela 1, en la transecta, perdón, en la parcela 1 hubo un total de 49 toques arbóreos, 36 del arbustivo, 70 del herbáceo, 18 de suelo y 4 veces roca. O sea que esta parcela de bosque húmedo está bastante cubierta con vegetación porque en los últimos lugares de toques, o sea, de cantidad de toques, está el suelo y la roca. Pero la metodología dice que estos valores los tenemos que pasar, estos que están acá en rojo, los tenemos que pasar a porcentaje. Entonces, para pasar a porcentaje, lo que tenemos que hacer es considerar que 75 toques es igual al 100%. ¿Por qué decimos 75 toques? Si volvemos acá, acuérdense que cada transecta tiene 25 metros y como la cobertura iba metro a metro, o sea, acá que tenemos la planillita, cada uno de estos metros tiene, ¿sí? Un dato, es un dato. Entonces vamos a decir que si yo tengo acá 25 toques, acá 25 toques y acá 25, el 100% son 75 toques. Entonces, si 75 toques es el 100%, 49 toques X, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería en porcentaje? 49. 65, más o menos. A ver, ahora 65, vos lo hiciste. 65 más 33. Sería 49 por 100 dividido 75. Sí, 65, está bien, lo redondeemos. En 36, ¿cuánto les da? 48.
A ver. Muy bien. 48%. Ahora en 70. 93,33. Exactamente, 93. Suelo desnudo. 24 y 5,33 en roca. Bueno, primera cosa, esto que está acá abajo no te tiene que dar el 100%, así que no se preocupen si esto no suma el 100%. ¿Qué es lo que, para qué hicimos esto? Porque nosotros queremos saber cuál de estos 5 estratos es el más abundante o el que tiene el porcentaje más alto. ¿Cuál sería? ¿El estrato arbóreo, arbustivo, herbáceo, suelo desnudo o roca? ¿Cuál es el que predomina? Herbáceo. El herbáceo. El herbáceo, este que tenemos acá, ¿sí? Es el estrato que predomina. Esto va a ser importante ahora que sigamos con el IPH. Bueno, esto que hicimos acá, lo mismo tenemos que hacer ahora para el bosque seco, ¿sí? Entonces, acá terminó el bosque húmedo y acá comienza el bosque seco. Entonces, no sé si ustedes tienen ahí para que me vayan dictando cuánto tenemos en el arbóreo, en el arbustivo, herbáceo, suelo desnudo y roca. Bueno, no importa, no se preocupen. Es el mismo procedimiento. Tengo que agarrar y poner todos los toques, ¿sí? De cada una de las transeptas. Y bueno, entonces, ¿qué hacía acá? Ya tengo los datos pasados. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que recién hicimos acá. ¿Qué tengo que hacer acá? Sumar. Tengo que hacer sumar, perfecto, ahí está. La suma. Uy, no, era esto nada más. Y ahora tengo que pasar a porcentaje. ¿Y cómo lo pasaba? Con esto, igual. 75 toques, el 100%. 44, bueno, acá 44, 64, 3 y 7. Bueno, a ver, díctenme los porcentajes. ¿Cuánto les da en arbóreo en porcentaje? 58,6. Bien. En arbustivo, Lo mismo, ¿no? en arbustivo lo mismo, ¿sí? En herbáceo, 85,33. muy bien. Suelo desnudo 4 dice. y en roca. 9,33. Perfecto. ¿Cuál es ahora la unidad, perdón, la cobertura más abundante o la que predomina? El herbáceo, ¿no? ¿De nuevo? El herbáceo. Bueno, entonces ya hicimos gran parte del trabajo. Ya tenemos Profe, en la el- planilla de datos de campo, ahí le marca una X roja abajo en el bosque seco. Ah, ¿Eso no qué? importa. Nada, ahí le cambio. No, yo le debe haber cambiado. Ah, acá está. Claro, eso corresponde a un Sí, escurrimiento. corresponde a escurrimiento. O sea que había solo desnudo y además había escurrimiento. Pero Claro. pasa que cuando uno hace las parcelas también puede agregar algunas como características, como decir, bueno, es el suelo desnudo, pero también acá observo escurrimiento. Es, por ejemplo, es herbáceo y también incluyo ahí el mantillo, toda la capa del suelo, ¿sí? Pero no cambien nada, ¿sí? Ahí anda.
Bueno, entonces ya tenemos nuestras tablas resumen. Entonces vamos a ir ahora a calcular el índice de protección. Entonces acá nosotros tenemos, esto lo voy a borrar, entonces nosotros acá tenemos las parcelas, ¿sí? Esto también lo vamos a borrar. Necesitamos ahora saber el dato de la pendiente, el estrato más representativo, el estado de la condición de la vegetación, y nos decían que era óptimo, o sea que era bueno, y el valor del IP. Entonces lo primero que vamos a buscar es el dato de la pendiente. ¿Cómo hacemos? Vamos a la planilla de campo y nosotros tenemos el valor de la pendiente de la transecta 1 es 19, ¿sí? Vamos a ir anotando acá. 19. Dice que la de la transecta 2 es 42 y de la transecta 3, 12. O sea que tenemos 3 datos de pendiente, ¿sí? Estos 3 datos, eso lo sacamos con el clinómetro. Entonces lo que dice la metodología es que debemos hacer un promedio, ¿sí?, de las pendientes. ¿Cuánto le da el promedio de las pendientes para la parcela 1, que es el bosque húmedo? Bueno, ¿cuánto le da el valor de este promedio? 24,33 puede ser. Entonces acá pongo 24,33. Y lo mismo para acá, ¿sí? Para el bosque seco. Tengo en la transecta 1 10% de pendiente, en la transecta 2 tengo 55 y en la 3, no tiene dato, entonces le vamos a inventar un dato, pendiente 20%. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la pendiente promedio para el bosque seco? 28,33. Muy bien. Entonces acá vamos a poner 28,33. ¿Cuál era el estrato más representativo en la parcela 1? Y eso lo sacamos de acá cuando pasamos todos los valores de toques. ¿Cuál es el El estrato? herbáceo. El herbáceo. Muy bien. Entonces acá vamos a poner herbáceo. Y acá abajo, herbáceo. Bueno. Entonces ahora vamos a buscar el valor del índice de protección hidrológica. Este índice se utiliza con esta tabla que tenemos acá, ¿sí?, que tiene el dato, el tipo de vegetación, que puede ser arbórea, arbustiva, herbácea, agrícola, suelo desnudo, el estado de la vegetación, o sea, puede ser que nosotros tengamos un bosque denso y que no esté degradado, como en este caso, o un bosque degradado, un arbustal no degradado o un arbustal degradado. Eso lo vamos a saber cuando vamos al campo, ¿no es cierto? Entonces por eso esto es muy importante, los datos de campo que me pueda traer cuando hago las parcelas. También relaciona la pendiente y le da un valor del índice. Fíjense en que el índice va de 1 a 0, siendo 1 la mayor protección que la cuenca puede tener a partir de la vegetación. O sea, un índice, un IP de valor 1 quiere decir que es un bosque denso, con buena cobertura y que está poco, o que es poco probable que ahí se genere erosión porque está bastante protegido. Ahora, el escenario, digamos, diferente sería cuando el índice cobra el valor de 0. Cuando un índice de protección, un IP, toma un valor de 0, cuando tengo todo suelo desnudo, ¿sí? O sea, no tengo un árbol, no tengo un pasto, no tengo... Entonces, es la peor condición que podría tener la cuenca,
o sea, no está protegida. Por eso el índice es 0 y no está protegida de los procesos erosivos. O sea, llueve y erosiona al toque porque no tiene una cobertura vegetal que proteja el suelo, que es el caso contrario acá en el índice cuando cobra un valor 1, en donde estamos diciendo que la cuenca está muy bien protegida, ¿sí? Entonces, ¿cómo leo la tabla y cómo obtengo el valor del índice, que es esto que yo necesito acá? Bueno, vamos con el estrato más representativo, por eso era importante cuando pasamos acá la tabla saber cuál es el estrato que más representa la parcela. En ambos casos, tanto para el bosque húmedo como para el bosque seco, el estrato herbáceo es el más representativo. Entonces me voy a venir a mi tabla, acá donde dice herbáceo. Si hubiera sido, por ejemplo, el estrato más representativo arbóreo, tomo la parte de arbóreo. O si hubiera sido arbustivo, tomo la parte de arbustivo. Nosotros vamos a tomar acá el herbáceo, ¿sí? Bueno, y además, después tenemos que saber si es un pastizal bien conservado o degradado. En ambos casos es un estado de vegetación óptimo, entonces es un pastizal bien conservado, ¿sí? Entonces, entro a la tabla con el estrato o tipo de vegetación más representativa, veo, ¿sí?, si es un pastizal bien conservado, degradado, en este caso es bien conservado, y luego voy a trabajar con la pendiente. Entonces, nosotros acá tenemos los valores de pendientes. Si mis pendientes dicen son menores al 30%, ¿sí? Acá, el índice es igual a 0,9. Si el índice, perdón, la pendiente es mayor al 30%, el índice baja a 0,6. ¿Sí? Si nosotros vemos los valores de nuestra pendiente, de la pendiente de nuestra área, ¿sí?, son menores al 30%. Entonces, ¿cuál es el valor del índice? 0,9. 0,9 para ambos casos, ¿sí? Entonces, ya tengo mi valor de índice de protección, ¿sí? Entonces, vamos a repasar un poquito porque también a ese sumó Pablo. Hoy lo que estamos viendo es el índice de protección hidrológica de una cuenca, ¿sí? El índice de protección, entonces nos indica, como es un índice, nos indica qué tan protegida está la cuenca frente a los procesos erosivos, ¿sí? Este índice es muy importante de calcular cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, una restauración ecológica en una cuenca que tiene procesos de erosión, ya sea deslizamiento, caídas libres, erosión en cárcava, en surcos. Entonces nosotros queremos saber cómo proteger esa cuenca. Pero lo primero que necesitamos saber es si está protegida por la vegetación o no, porque si no está protegida vamos a necesitar revegetar esa cuenca. Entonces lo que hacemos es calcular este índice, que es el índice de protección hidrológica. Como habíamos visto al principio, lo que se hace es tener esta planilla, ir al campo, definir o identificar mi estrato arbóreo, el arbustivo, el herbáceo, y bueno, tenemos el suelo desnudo. Y cada metro, por ejemplo, si este es el metro 1, hago una proyección que sería mi línea roja, una línea imaginaria, tiro, que va desde el suelo hasta arriba, y por ejemplo, acá está tocando el arbusto y el arbóreo, o sea, las dos, digamos, las dos estratos. Entonces yo tengo que en mi planilla marcar arbustivo y arbóreo. Bueno, acá están arbustivo y herbáceo, ¿sí? Otras opciones podría ser que mi proyección solamente toque un arbusto o que toque la copa del árbol más un pastizal o una especie herbácea, o como habíamos visto acá, que toque el suelo desnudo, que no tenga ningún tipo de cobertura vegetal, sea el suelo desnudo nomás. Lo importante es que se hace metro a metro, ¿sí? Por eso tengo estos 25 metros, recordando que en el campo lo que yo tengo que hacer es buscar un punto central,
marcar 120 grados, trazar una recta de 25 metros, luego otros 120 grados, otra recta y así. Tengo una parcela constituida por 3 transectas. Cada transecta tiene 25 metros de largo, que es lo que yo tengo acá, 25 metros, y en cada metro hice esto de la proyección. Esto se llama tomar la cobertura, ¿sí? Una vez que yo ya tengo por cada parcela, yo tengo 3 transectas, como ven acá, la parcela de bosque húmedo está constituida por la transecta 1, 2 y 3. Y además tengo que tener el dato de la pendiente. Una vez que tengo ya los totales de cuántos toques tengo, voy a una planilla resumen por cada parcela. Y acá tengo el total de los toques, ¿sí? Que tengo en la parcela 1 de bosque húmedo, perdón, y la totalidad de los toques en la parcela 2, que es el bosque seco. Y además pasamos en porcentaje estos valores totales, considerando siempre que 75 toques son el 100%, entonces de esa manera obtengo los porcentajes de cada estrato, de cada cobertura. Para ambos casos vimos que el estrato herbáceo es el que predomina. En el primer caso tenemos un 93% de toques que corresponden al estrato herbáceo, mientras que en el bosque seco el 85% de los toques corresponde a el estrato herbáceo. Bueno, esos son datos súper importantes. Entonces hicimos la siguiente planilla, que es la que recién terminamos, en donde tenemos los nombres de las parcelas 1 y 2, el valor de la pendiente. Entonces, la pendiente la saco por medio de un promedio de las 3 transectas. Si este es mi planilla de datos, fíjense que acá tengo, en la transecta 1 tengo 19% de pendiente, en la transecta 2 42% de pendiente, y en la 3 12%, que son las que tengo anotadito acá. Hicimos un promedio de los pendientes. Ese promedio nos dio 24,33, ¿sí? Y ahora utilizo esta planilla o esta tabla que tengo acá de mármol y sé que mi estrato más representativo es herbáceo. Entonces, ¿sí? Trabajo con esta parte de herbáceo. Como sé que es un pastizal bien conservado, lo que tengo que tener en cuenta ahora es la pendiente para lograr definir qué índice, el valor del índice que tenemos ahí. Entonces, como las pendientes, en el primer caso es de 24 y el segundo de 28, son pendientes menores al 30%. O sea que el índice es igual a 0,9. ¿Sí? Y hasta ahí llegamos recién, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la última planilla. Ahora sí vamos a calcular el IPH. Profe, Entonces, en estado de sí. vegetación, entonces en el campo yo lo digo que es óptimo, ¿no? Claro, exactamente. Esto de óptimo, esto lo hacemos cuando vamos al campo y, por ejemplo, puede ser que yo tenga un bosque, que tenga varios árboles, pero que la calidad del árbol no sea buena. ¿Se acuerdan que los árboles se pueden clasificar según si están más rectos, menos rectos, si están bifurcados, si están quemados, si tienen alguna enfermedad, si tienen alguna planta parásita? Entonces, a lo mejor puede ser un bosque que tiene bastante número de árboles, pero los mismos no están en una buena cantidad. Entonces, ahí bajaría y no sería óptimo. En el caso del estrato herbáceo, también, en este caso se observó que era óptimo, pero también puede ser que yo llegue a la parcela, llegue al lugar donde voy a hacer la toma de los datos y encuentre un pastizal degradado, que esté pisoteado, que esté siendo pastoreado, entonces lo tengo que anotar para poder trabajar con la planilla, ¿sí? Sobre todo en la parte de arbóreo, arbustivo y herbáceo, en donde nos interesa saber la condición, el estado de ese bosque, de ese arbustal o de ese pastizal, ¿sí? Esto lo tomo del campo, ¿sí? Bueno, entonces, el IPH finalmente, ¿cómo lo calculo? Yo ya tengo mi IP, acá. Entonces tengo que saber cuál es la superficie, ¿sí? En porcentaje del bosque húmedo y del bosque seco.
acá en el práctico decía que el bosque húmedo tiene 304 hectáreas y el bosque seco 263. O sea, el bosque húmedo, ¿cuántas hectáreas eran? Me olvidé ya. A ver. 304 y el otro no me acuerdo, 200 y algo. 304 y esta 263. Y este es el bosque seco. Entonces, que en total tengo 567 hectáreas, ¿sí? Bueno, entonces, este es el total de la superficie. Entonces, si 67 hectáreas son el 100%, 304 hectáreas X. ¿Cuánto sería ese porcentaje? Y lo mismo voy a hacer para el otro caso. 100% y 263 hectáreas X. Bueno, ¿cuánto es en porcentaje? Cincuenta y tres coma sesenta y uno en el primer caso. 53,61. Lo vamos a poner acá. ¿Sí? Y en el segundo caso, ¿cuánto les da en el segundo caso? Con 46, no sé, 246. 38, algo así. Bueno, entonces acá ya tenemos 46,38. O sea que acá te da Profe, el, ¿puedo bueno, hacer un poquito más de zoom? ahí. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, y ahora lo tenemos que pasar a decimal. O sea que esto lo tengo que dividir en 100, ¿no es cierto? Ahí, para pasar a decimal. Entonces hago 53,61 dividido 100. Y este dividido 100. Y esto te tiene que dar, bueno, 1. ¿Sí? ¿Entiende? La superficie en decimal siempre es pasarlo al porcentaje, dividirlo en 100. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cuánto era el valor del IP que habíamos obtenido en la planilla anterior? 0,9 para ambos casos 0,9, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a poner 0,9, 0,9, ¿sí? Y finalmente, para determinar ya el índice de protección, vamos a sacar los índices parciales. O sea, vamos a hacer, como dice acá, el IP por la superficie en decimal. Y acá también el valor del IP por la superficie en decimal. Y la suma es el valor del IPH. ¿Sí? Esperen que le voy a poner el cargador porque se me ocurre que se está por acabar la batería.
y no quiero que quedemos a la mitad. ¿Entienden qué es lo que hicimos ahí? O la sigue, no se me cortó la señal. ¿Están ahí? Sí, profe. Hola. Estaba viendo. Sí, porque la otra vez estábamos dando clases y se había cortado y... Ahí voy, chicos, le pongo. Ahí repasamos. Ahí está. Bueno, volvamos acá. Entonces, tengo mi unidad de vegetación, mis superficies en porcentaje, que eso lo saqué de los datos de hectáreas que tenía. Esta superficie en porcentaje que calculé la pasé a decimal y este valor de IP es el que obtuve en la planilla anterior con la pendiente y con esta tabla, ¿sí? Entonces, finalmente, para calcular este IPH, lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor del IP por la superficie en decimal, ¿sí? Este es el resultado de la multiplicación, ¿sí? Y la suma de estos dos valores me da el valor final del IPH. Este valor de IPH, o sea, ese 0,89, ¿sí? Lo tengo que comparar acá. Esta tablita que indica la condición de la cuenca varía también de 1 a 0, ¿sí? Entonces nuestro valor nos dio 0,89. ¿Cuál es la condición hidrológica de la cuenca? Si comparamos con esta tabla. Es bueno, profe. Es bueno, muy bien. 0 está en este rango. Como nosotros tenemos 0,89, tenemos este rango de 0,8 hasta 0,99. Entonces estamos en este rango bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la cobertura, si volvemos al campo, tenemos, o la resumen mejor dicho, tenemos mucha cobertura herbácea, pero también la arbórea era importante. Fíjense que acá nos dio el 65% y acá el 58%, seguido del arbustivo, y tenemos muy poco porcentaje de suelo desnudo, roca, o sea que es una cuenca que está protegida. Si me hubiera dado, por ejemplo, 0,2, estaríamos acá y es moderadamente malo, o sea que nos está indicando eso, que hay que intervenir en la cuenca y empezar los procesos de restauración ecológica, es decir, de reforestación, de revegetación, para frenar la erosión y mejorar la condición de la cuenca. Entonces, de esa manera yo calculo el valor del IPH, el índice de protección hidrológica, ¿sí? Bueno, esto lo voy a guardar, si quieren se lo comparto. Y esa sería la parte del índice de protección hidrológica. Finalmente, lo que quiero que veamos rápido, un ratito, es, les cuento que estamos sin internet y estoy con los datos de mi celular, entonces no sé hasta cuándo va a resistir los datos. Entonces, el otro práctico que queríamos que vean es el de cárcavas, cómo medimos una cárcava, ¿sí? Es un cálculo bastante sencillo también, y esto es cómo dimensionar una cárcava, cómo mido una cárcava, ¿sí? Yo tengo acá, es en el mismo Excel que tengo, que ustedes tienen. Esto es sería como una cárcava ideal, digamos, bastante regular, digamos. ¿Cómo se origina una cárcava?
Una cárcava se origina por el escurrimiento concentrado que se da en una determinada dirección. Por ejemplo, acá tenemos esta cárcava, la voy a pasar. Ah, no le estoy proyectando, perdón. Ahí voy. Bueno, acá está la cárcava, ¿sí? Voy a ver si esto lo puedo. A ver. Nuevo. No guardar. Ahí está. Bueno, acá tenemos una cárcava, ¿sí? Esta cárcava, ¿sí? Que estos son como los límites de la cárcava. ¿Pueden ver el cursor? Sí, ¿no? O sea, la flechita. Esta cárcava es muy regular. Lo que les decía, ¿cómo se origina la cárcava? Porque nosotros no, porque existe un escurrimiento concentrado, es decir, lo que pasa es que tenemos agua que va en este sentido. O sea, la cárcava se origina porque tenemos este escurrimiento y también el tipo de suelo o de material del suelo es propenso al carcavamiento, es decir, a la erosión en este caso. Entonces nosotros tenemos el escurrimiento en este sentido. Pero por otro lado, ¿sí? La cárcava va creciendo en sentido contrario, ¿sí? Al escurrimiento. ¿Por qué? Porque esto, todos los años, cada vez que llueve, se va agrandando por erosión retrocedente. ¿Se acuerdan del concepto de erosión retrocedente en geomorfología? Esta agua que va en este sentido va comiendo, por decirlo así, esta parte del suelo y la cárcava va creciendo para allá, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a borrar todo esto. Nosotros, en el manejo de cuencas, para poder generar un plan de recuperación o de restauración de suelo, corregir, se le dice corregir una cárcava, es decir, que evitar que siga creciendo para acá, lo que tenemos que hacer es alguna obra, alguna medida para frenar esa erosión. Entonces, para poder frenar la erosión o poder aplicar alguna técnica que evite que la cárcava siga creciendo, tenemos que conocer la cárcava y dimensionarla, o sea, saber las medidas y cuánto el volumen de suelo que se pierde en esa cárcava. Esto es muy importante y hay un ejemplo en la zona de Jujuy, en la zona de Maimará, Tilcara, que se dan muchos estos tipos de cárcava y lamentablemente van afectando los suelos de cultivo de los pequeños productores, campesinos que por lo general tienen su agricultura digamos, su pequeña agricultura de supervivencia. Entonces, existen técnicas, el INTA de Maimará está llevando adelante mucho este tema para recuperar suelo perdido, suelo que la cárcava se ha ido comiendo, entonces se necesitan aplicar estas técnicas para evitar el impacto económico sobre esa economía familiar, ¿no? Entonces, ese puede ser un caso, también puede ser que se ha dado caso en que hay muchos loteos nuevos y no se hacen bien los estudios de suelo, los estudios hidrológicos, entonces por ahí está la casa acá, ¿sí? Bueno, no dibujo muy bien, chicos, pero ustedes me entenderán que esto es una casa. ¿Y qué pasa? La casa está cerca de la cárcava y la cárcava va creciendo por el fondo de la casa y le va comiendo territorio, porque eso es suelo, terreno que se pierde. Entonces es necesaria frenar la cárcava para que no afecte el terreno, la casa de alguien, ¿no? Entonces, o a veces no necesariamente es una casa. ¿Qué pasa? Puede ser que por acá pase un camino, una ruta provincial, ¿y qué pasa? Con la lluvia, ¿qué puede generar esto? Que vaya creciendo, 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 y se lleve el camino, la ruta, porque la cárcava crece, ¿cierto? Entonces,
ahí está afectando una infraestructura, también puede ser un gasoducto, un acueducto, que justo la cárcava está creciendo, ¿y qué pasa? Se puede romper la infraestructura. Entonces, por eso es necesario, ¿sí? Conocer cómo se mide la cárcava y sobre todo cuál es el volumen de suelo que se va perdiendo, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de una cárcava. Cuando en el examen final, chicos, le preguntemos, le digamos que dibujen una cárcava siempre es abierta, ¿sí? Y no necesariamente es así de regular como esta, sino que puede tener esta forma, porque a lo mejor tenemos escurrimiento concentrado de varias direcciones, ¿sí? Entonces, por eso es importante ir al terreno, dimensionar la cárcava y saber de dónde o cuál es el aporte de agua que hace que esto vaya creciendo. Fíjense en que esta cárcava va a ir creciendo, las cabeceras de la cárcava, o bueno, toda la cárcava, va a ir creciendo en estos sentidos, o sea que genera unos problemas re grandes. Eso por un lado. Las partes de una cárcava, esta parte que tenemos acá, la de arriba, esta que acá, se llama cabecera de la cárcava, ¿sí? Esta es la cabecera, ¿sí? Y esta que tenemos aquí, es la parte más, a ver, la parte distal de la cárcava, ¿sí? Son las dos partes. Bueno, ¿qué más de esta cárcava? Bueno, hay que ir al campo y hacer las mediciones. Como ven acá, estos cositos acá, estos perfiles, esto que estamos acá viendo, ¿sí? Vamos a poner acá. Cada uno de estos cositos que vemos acá, estos que están rayaditos, que dice A1, A2, A3, A4, son perfiles, ¿sí? Se llaman perfiles. Esos son, si lo ven así, pareciera mucho y se parece mucho a cuando medimos los cauces, el caudal, ¿sí? Los perfiles del cauce. Bueno. Entonces, cuando vamos a la cárcava a medir, lo primero que se mide es la cabecera, ¿sí? Vamos a dibujar. ¿Cuál era el...? Era este, ¿no? Vamos a dibujar. Por ejemplo, en la cabecera de la cuenca, de la cárcava, esta es una vista en planta, esto que vemos acá. Se dice vista en planta porque es como que yo lo estoy mirando desde arriba, ¿cierto? Lo veo así. Ahora lo que voy a hacer es un perfil transversal, ¿sí? O sea, voy a ver esto transversalmente en la cabecera. Entonces, transversalmente es muy parecido a un cauce, ¿sí? Entonces, ¿qué mido? Las profundidades. Ay, no, esta me salió súper fea. Ahí. Ahí y ahí. Mido las profundidades y a una determinada distancia, ¿sí? Ahí las profundidades y la distancia. Pero además, en la cabecera de la cárcava, yo tengo que medir esto que está acá, esas distancias. Esas distancias se llaman distancia a la cabecera de la cárcava, ¿sí? Ahí vamos a bajar el tamaño de la letra. A ver. Uy, ahí está. Bueno, entonces esto en rojo es la distancia en la cabecera de la cárcava. ¿Qué sería medir esto? Miren. Estas distancias. ¿Sí? Y acá estaría la cabecera de la cárcava. O sea que en la cabecera de la cárcava, yo lo que mido es esta distancia, la profundidad
y la distancia a la cabecera de la cárcava. Entonces, si yo voy a la planilla, ¿sí? Por ejemplo, para el perfil transversal, esta cárcava tenía 3 perfiles, ¿sí? Transversal 1, 2 y 3. Entonces, la medición, que se hace metro a metro, bueno, acá está 1, 2, 3, son el metro. Cada uno de estas distancias, ¿sí? Es un metro. Y además tengo el dato de la profundidad. Todo esto está, ¿sí? Acá en metro. Fíjense que acá había 3 metros, o sea, es re alto la cárcava. Esta es una cárcava en Cafayate. Una cárcava tiene 3,5 metros de profundidad, que sería esto, ¿sí? Estas son las profundidades. Entonces, fíjense que tiene 3, 3,4, 3,1, 2,5, 2, 1, 1, 0, 5, o sea, estas son las profundidades. Y después tenemos la cabecera, la distancia a la cabecera de la cárcava, que serían estas distancias, las cabeceras, ¿sí? A la cárcava, digamos, la distancia a la cabecera de la cárcava. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Ay, perdón, estoy mostrando los resultados. ¿Sí? Acá están los datos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que calcular? La superficie, ¿sí? Y luego un volumen, ¿sí? Esta superficie, ¿sí? Me va a permitir saber todo, porque todo esto que estoy midiendo es lo que se perdió de suelo, o sea, porque la cárcava acá está vacía, ¿no es cierto? Ya no tiene material, ¿no? Porque se fue desplomando, pero yo quiero saber cuál es el volumen de suelo que se perdió por esta cárcava. Entonces, todo este se le llama paquete, todo esto que está acá, ¿sí? Lo tengo que medir para, y cubicar para saber cuánto es el volumen de suelo que se perdió. Entonces acá voy a sacar la superficie en metros cuadrados. ¿Cómo saco la superficie en metros cuadrados? Fíjense en que esto se asemeja mucho a cuando nosotros calculábamos caudales. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, para el primer caso, ¿sí? Este primer caso, usábamos la fórmula del triángulo para el primero y el último, base por altura sobre 2, ¿sí? Y para estos que están acá al medio, ¿sí? Utilizábamos la fórmula del trapecio, haciendo base menor por la base mayor por L dividido 2. ¿Se acuerdan? Eso es de la parte de cálculo de caudal, la sección del caudal. Entonces, acá lo que tengo que hacer es calcular cada una, ¿sí? De las secciones, como si fuera en el caudal, porque tengo los datos de profundidad y estos de 1 metro, ¿sí? Entonces ya ahí ya puedo calcular esa superficie. Y el volumen final, esto se calcula haciendo la distancia a la cabecera de la cárcava por la superficie, que está en metros cuadrados, ¿sí? Esto está en metros. Entonces, si yo hago el volumen, ¿sí? Va a ser igual a la distancia de la cabecera de la cárcava, que está en metros, ¿sí? Por la superficie que está en metros cuadrados, voy a tener el metro cúbico, o sea, los volúmenes. Eso voy a poder hacer para cada una de estas celdas y la sumatoria me va a dar el volumen total, o sea, cuánto perdí de suelo, ¿sí? De material en la cabecera de la cárcava, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? O sea que lo que les queda a ustedes es calcular estas superficies y multiplicar por la cabecera de la cárcava para poder sacar el volumen.
¿Entendieron o no entendieron? Sí, profe. Igual, traigan la semana que viene no va a haber clase, pero hagan los cálculos, ¿sí? Vayan haciendo los cálculos y, y lo vemos en consulta la semana que viene de última. Esto es para la cabecera de la cuenca. Para, ¿sí? Lo que sigue, que sería, nosotros hemos calculado recién, esto lo voy a, bueno, hoy. Nosotros lo que recién hemos calculado es lo que se perdió acá. Ahora vamos a calcular lo que se perdió acá y por tercera acá. Esto no, porque este es un gráfico general y nosotros la cárcava que medimos hicimos tres perfiles, ¿sí? Entonces, para el perfil 2 ya no hace falta medir una distancia a la cabecera de la cárcava porque tenemos un valor de L, que es la distancia que hay entre este perfil, el perfil 1 y el perfil 2. Y después tenemos otro L, que es la distancia entre el perfil 2 y el 3. Entonces acá lo que vamos a hacer también ustedes es calcular, ¿sí?, la superficie, o sea, las secciones, ¿sí? Y en el perfil 3 también, porque el volumen se va a calcular de otra manera, ¿sí? Ahora vamos a ir, acá les voy a mostrar como para que los resultados. Estos datos que tengo acá en el perfil 1, ¿sí?, son los datos de la sección, como la sección del cauce, los extremos con la fórmula del triángulo y lo que está al medio con la fórmula del trapecio, ¿sí? Porque tenemos los datos para hacer este cálculo. Cuando yo multipliqué la superficie por la distancia de la cabecera, tengo el volumen. La sumatoria, ¿sí?, de los volúmenes para el perfil 1 es igual a 59,56 metros cúbicos, o sea que es el volumen que perdí en la primera parte de la cárcava, en la cabecera. Después, acá ya lo tengo calculado, las superficies para el transversal 2, para el perfil transversal 2, la sumatoria. Fíjense en que en el 2 te da 34,46 y en el 3 te da 54,97 metros cúbicos, perdón, metros cuadrados. Estas son las secciones. Entonces, ¿cómo voy a calcular los siguientes volúmenes? El volumen 1 ya está calculado, porque hice multiplicando por la distancia de la cabecera ya me da el volumen. Pero ahora me falta calcular el volumen 2 y el 3. Nosotros tenemos esta fórmula que te dice que el volumen de la cárcava se puede calcular haciendo la sección 1 más la sección 2 por L sobre 2. ¿Sí? Acá tenemos el dato de la sección, de las distancias entre secciones. En esta primera tenemos un L de 13 metros y en este 14,8 metros, ¿sí? Entonces, fíjense, la fórmula, acá lo voy a copiar, así lo podemos ver directamente desde acá. La fórmula te dice que hay que hacer la sección 1 más la sección 2, ¿sí?, por L sobre 2. Entonces, para el volumen 2, lo que vamos a hacer, esta es la sección 2, esta, 20,89, más la sección, ¿sí?, siguiente, que es 34,46, por 13, esos 13 salen de acá, es la distancia, esta L, ¿sí? En el primer caso, entre 1 y 2 hay 13 metros, entre 2 y 3, 14, ¿sí? Entonces, por 13 metros, y acá yo obtengo el valor del volumen del perfil 2. Y para el volumen 3 tomo la sección 2 más la sección 3 dividido 2 por, ¿sí?, el L, que lo tenemos de dato acá, que es de 14,8. Y eso me da los volúmenes para el volumen 3, ¿sí?
Si yo sumo el volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3, voy a tener el volumen total de material que fue desplazado de la cárcava, ¿sí? La cárcava que nosotros medimos solo tiene 3 perfiles, ¿sí? Puede tener la cantidad de perfiles que uno quiera, ¿sí? En nuestro caso, para el ejercicio que hicimos, solamente tenemos 3 perfiles y calculamos cuánto se perdió en toda esta parte, ¿sí? De suelo, ¿sí? Yo les voy a dejar este Excel, que es el que hemos resuelto hoy, el que le mandé por WhatsApp, es el que está sin resolver, o sea, está con los datos, para que ustedes practiquen sobre todo la parte de cárcava, y la semana que viene veamos, ¿sí? Si tienen alguna duda de este cálculo, hacemos una consulta. La semana que viene me dijeron que se van con pasturas de viaje el jueves, me dijo la profe Adriana. ¿Ustedes van? Hola, ¿se escucha? Pablo está cursando. ¿Ustedes no? No, profe. Ah, bueno, Pablo, vos sos el único que te vas con pastura, entonces. Bueno, vemos entonces para la próxima semana si es que tenemos clase y si no hacemos una consulta y vamos a volver a ver estos temas. Ya nos quedan 2 temas del práctico, pero sí, después que terminemos vamos a hacer como una teoría global de todo lo que vimos, porque vimos más práctica que teoría, entonces vamos a terminar los cálculos y vamos a ir viendo la teoría, repasando los cálculos, de manera que veamos el tema del parcial, que va a ser uno solo, global, que seguramente va a ser en la semana del 24 de junio, seguramente el 27 de junio, por ahí. Sí, ya cuando estamos terminando las clases prácticamente. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta y si no, nos vemos la semana que viene y ya vemos si hacemos clases, porque bueno, no va a estar Pablo porque va a estar de viaje, y si no hacemos como un tipo repaso de todo, ya vemos, pero vamos bien con los tiempos, así que cualquier cosa repasamos en presencial estos cálculos que hicimos hoy. Bien, profe. Hay examen la semana que Bueno, viene, profe. ¿no? ¿Cómo? ¿La semana que viene hay examen? O sea, mesas para finalizar. Mesa. Bueno, si ustedes rinden cualquier cosa, están estudiando, me avisan. Claro, la semana que viene hay mesa. En todo caso, ya nos vemos el 27 directamente, la semana del 27. No, ¿y qué le estoy diciendo? Esta semana, la que viene no hay clase, ya nos veríamos la siguiente, la primera semana de junio. Por eso le digo, vamos a ir viendo cómo sigue la semana que viene y hacemos la clase acá, o bueno, ya sea una clase de algún tema nuevo o una consulta, si tienen dudas de este práctico, o ambas cosas. Bueno, profe. Bueno, vayan practicando, vayan repasando los prácticos. Entonces, para la semana del 24, el 27 de junio vamos a hacer el parcial. Bueno, bueno chicos, nos vemos. Bueno, profe. Estamos viendo. Ah. Chao.